Ok. Pero ¿qué les pasa? ¿Cuál es su plan? O sea, uno hace un sacrificio así de ayunar para ver si la insulina va bien y ustedes vienen y querer dañar el mundo. No. Es medio curva de tolerancia. Exacto, pero eso es lo que pienso. Más con esta clase de esta mañana ya estoy en pánico. No le damos exceso. Fíjense que ¿Tienes usted otra? no quiere entrar allá. Es que me meto directo de WhatsApp. Ya. Ajá. Pero vayan empezando mientras se adapta. Hola, ¿ya estamos todos? Creo que sí, ¿no? Él dice 13 participantes, ¿no? Dice el doctor que podemos iniciar. ¿Sí, ya? Sí. Perfecto. Entonces, ayer nos quedamos con las causas del hipogonadismo, segunda parte de las causas, y dentro de estas tenemos la mutación del DAX1. ¿Sí me escuchan perfectamente? Yo sí te escucho muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, este puede predisponer también y se puede presentar acompañado con una hiperplasia congenital. Ya no se escucha. Entonces, ver otras manifestaciones del paciente. ¿Ya no? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, yo escucho cortado, no sé si sea mi internet. Yo también lo escucho cortado. ¿Ahora? Ahora ya sí. Bueno, mutaciones. Cortado. SF1, que este también se presenta por anormalidad de efectos en... No escucho nada. Como que la glándula suprarrenal y también en la pituitaria. Es un defecto que se puede presentar autosómico dominante sí. a ¿Qué onda? nivel de... Money. Está cortado. No. Es Lisa Minelli. Bueno, Lisa Minelli. Hay un corazón ahí que late. Creo que alguien tiene un soplo en su corazón, ¿no? Es mi corazón. ¿Ya me salí? ¿O yo? ¿Quién me salió? Ah, muy bien. Doctora, yo estaba revisando esto y me entró otra duda, o sea, pero es tal vez una duda. Hola. Hola. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ahora yo creo que era mi internet el que estaba fallando y se encontraba inestable. Bueno, se encuentra, creo yo, un poquito, porque en la pantalla me sale de que como que no se está compartiendo, pero en realidad está compartida. Entonces, pues es raro. De hecho, ya no, Moni, ya se dejó de compartir. ¿Ya? Pero te Ahorita. escuchamos bien.
Sí, lo que pasa es que la presentación la tengo en la computadora y el audio lo tengo por el celular, porque si es de la computadora, ustedes no me escuchan. Ujú. Ya, pues ya no se ve, Moni. Espera. Un momentito, por favor. Una disculpa que no. Ay. Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿hasta dónde se quedaron? Íbamos Ay. por FSH, ¿no? No escuchamos nada de lo Nada. Nada. No escucho Nada, todo se Bueno. cortó. Bueno, me voy a empezar esta diapositiva, una disculpa. Entonces, nos habíamos quedado ayer por las causas de hipogonadismo secundario. Entonces, habíamos mencionado varias causas y entonces nos quedamos por las segundas partes. Entonces, decimos que mutaciones a nivel del DAX1, estas también pueden predisponer para que haya un desarrollo anormal de las glándulas suprarrenales y de la glándula pituitaria. Este está asociado o ligado a X y entonces vamos a encontrar también otras manifestaciones de pubertad retardada aparte del hipogonadismo hipogonadotrópico. También mutaciones a nivel del SF1, mutaciones a nivel de la subunidad beta del FSH y así como en el receptor del FSH también pueden dar hipogonadismo secundario. Mutaciones en la subunidad beta de la LH también pueden estar relacionadas y recordemos que todas estas son autosómicas recesivas. Entonces, las manifestaciones que se pueden dar, ya sea propia de la pubertad retardada o por azoospermia o anormalidades en los testículos, en realidad. Porque recuerden de que no va a haber, como quien dice, el estímulo para que se liberen en sí los esteroides sexuales. La leptina también o mutaciones a nivel del gen de la leptina o del receptor de la leptina da anormalidades en la función y también puede dar micropene y hipospadias. Y la prohormona convertasa 1 también, que esta es la que nos sirve para el transporte de colesterol, también puede dar anomalías relacionadas con obesidad y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Ayer les mencionaba acerca de que una de las causas principales y que es bien preguntable sobre todo es el síndrome de Kallmann. Este es autosómica dominante, es de herencia autosómica dominante, pero también puede ser autosómica recesiva y estar ligada al cromosoma XP 22.3. Recordemos que habíamos dicho que aproximadamente a la 6ª semana de gestación, entonces hay una migración de las neuronas desde la placoda nasal hasta el hipotálamo, que estas neuronas son las que van a integrar el sistema del GnRH. Sin embargo, si hay una hipoplasia a nivel de la placoda nasal o no se forma en sí, o hay agenesia del bulbo olfatorio o solo está levemente desarrollado, entonces va a haber una alteración a este nivel. Entonces, los pacientes pueden tener manifestaciones de alteración en la línea media y acompañadas de anosmia con pubertad retardada también. Hay casos esporádicos que no son heredados, pero la mayoría son casos múltiples que sí son asociados a esta herencia autosómica dominante. Entonces, recordemos que es la principal asociación entre hipogonadismo hipogonadotrópico y anosmia. La otra, otra de las causas, otro de los apartados es el hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. Este va a estar relacionado sobre todo con la neurocinina B, que si nos acordamos en el esquema, la quispeptina 1 se libera por una serie de neuronas, pero estas también, a su vez, en estas mismas neuronas expresan la neurocinina B. Y entonces se cree que estas van a estimular al hipotálamo para que liberen en sí el gen RH.
Entonces, si hay alteraciones a nivel del TAC3, que es el que se encarga de manifestar el gen de la neurocinina B, entonces en sí no se va a dar lo que se llama hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático y en general se va a manifestar por pubertad retardada. Esta es una imagen de un niño que salía publicado en un artículo que tenía otras manifestaciones aparte de la pubertad retardada. Es un niño de 19 años y miramos otras manifestaciones, el biotipo corporal que tiene, obesidad de predominio central, pero también estaba asociado a hipopituitarismo. La edad ósea de este niño, a pesar que tenía 19 años, es de 14 años. Y bueno, en realidad, debido a que presentaba otras múltiples alteraciones, le hicieron todo tipo de estudios y en realidad no llegaron a una conclusión de la etiología. Entonces decían que tenía un hipogonadismo hipogonadotrópico en realidad de otras causas que están no clasificadas o no determinadas. Entonces, esto es para que tengamos en consideración las características epidemiológicas que vimos al principio, que también pueden presentarse. Entonces, en la evaluación tenemos que tener en cuenta tanto la historia clínica y el examen físico. Hay una serie de pruebas bioquímicas y estudios de gabinetes que también nos pueden ayudar para llegar al diagnóstico etiológico de la pubertad retardada. Entonces, vamos a ir paso por paso. Hay un artículo mexicano muy bueno que nos va narrando qué es lo que hay que hacer en el caso de un niño, en el abordaje diagnóstico de un niño con pubertad retardada. Y es casi como el caso que vimos al principio, el caso de Dani. Entonces, primero, pues, de ser posible, hay que obtener los antecedentes familiares de los padres, las edades en que ellos tuvieron las características sexuales secundarias en sí, y si padecían o no de algunas enfermedades. Recordemos que también aquí hay que ver los antecedentes del niño, tanto prenatales, perinatales y los postnatales. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta si tiene manifestaciones de enfermedades crónicas. Entonces, todo eso se debe tener. En esta guía, pues, nos dice de que en un principio, de ser posible, hay que obtener la talla de los ambos padres y establecer en qué percentil se encuentran ellos. Luego, vamos a extrapolar esta información calculando la talla blanco familiar y graficamos el percentil familiar y obtenemos la puntuación Z familiar. Luego, la edad de presentación de la menarca y la espermarca de ambos padres. También es importante a este nivel saber si hay otros miembros de la familia que están con patologías que pudieran afectar, ¿verdad?, el desarrollo en sí, porque recordemos que tenemos que ver qué tipo de hipogonadismo es que presenta nuestro paciente. Lo otro es graficar la talla del niño y observar a ver si conserva o desciende de los carriles percentilares familiares y en qué puntuación de Z se encuentra. Medir los segmentos. Ya vimos que esto es importante sobre todo cuando hablamos de Klinefelter, ¿verdad? Establecer el estadio de Tanner, tanto púbico como mamario. Y aquí en el Tanner mamario sí nos hacen énfasis en que hay que diferenciar el tejido glandular mamario y el tejido adiposo que pueden presentar los pacientes. Recordemos que no solo en el caso, esto es importante no solo para evaluar el Tanner mamario de las niñas, sino que para saber en realidad si un paciente masculino presenta ginecomastia o no. También hay que valorar las características de la mucosa vaginal, excluir ciertas patologías sistémicas, ver el fenotipo del niño para ver si hay síndromes genéticos, investigar antecedentes personales de patología sistémica previa e interrogar sobre el tratamiento administrado. Aparte de eso, revisar el fondo de ojo. Recordemos que en ciertos hipogonadismos centrales la manifestación va a ser cefalea y además de eso alteraciones en los campos visuales. Entonces hay que tenerlo en consideración como parte de nuestro abordaje. Hay que descartar papiledema y explorar cuidadosamente la capacidad olfatoria. Entonces esto depende de la edad del niño, pues va a ser más fácil o más difícil de explorarlo. Y por último, pues bueno, explorar la glándula tiroides en busca de esta patología, que también entra dentro de las enfermedades crónicas que nos puede predisponer para presentar pubertad retardada. Hay que buscar dismorfias y el diámetro y el volumen testicular. La edad ósea es importante.
en varios artículos que encontré, pues decía de que la edad ósea se puede encontrar severamente afectada, es decir, de 4 a 5 años para la edad cronológica del niño, o puede encontrarse levemente afectada de 1 a 2 años en realidad, pero sí es importante tener en consideración este parámetro. Y establecer la diferencia clara si es un retraso puberal en sí o un tipo de hipogonadismo, que esto sí es difícil de establecer la diferencia si vimos la tabla al principio, pero sí es necesario tenerlo en consideración porque entonces el manejo va a ser variable. Hay que buscar las patologías sistémicas, hipotálamos hipofisiarios. Luego, dentro de otro artículo, pues encontré que en la historia clínica se va a basar, pues predominantemente en 4 ítems y que ellos lo hacen en forma de pregunta. Entonces, la primera sería, ¿está totalmente ausente el desarrollo puberal o el desarrollo puberal en realidad comenzó y luego se estancó? ¿Por qué? Porque esta respuesta entonces nos haría sospechar qué tipo de patología es la que nos está predisponiendo para que presente la pubertad retardada. En el caso de una pubertad estancada, pues hablamos que podrían ser hipogonadismos, hipogonadotrópicos que puedan ser transitorios, como en el caso de la anorexia nerviosa, la bulimia. También las tumoraciones. Las tumoraciones que son más frecuentes en edad pediátrica entrarían en el craniofaringioma, pero también no se pueden descartar otro tipo de patologías a nivel del sistema nervioso central. Existen hábitos nutricionales, ejercicio intenso o enfermedades médicas que retrasen el inicio o disminuyeron el ritmo de la pubertad. Entonces, esto lo vamos a hacer nosotros al interrogar acerca de los hábitos que generalmente tiene nuestro paciente y nos podemos apoyar en los padres para obtener este tipo de información. ¿Hay alguna otra anomalía congénita o síntomas neurológicos que presente el niño? Vimos que la cefalea o las alteraciones de los campos visuales sí es necesario que nosotros indaguemos en estos síntomas. ¿Hay antecedentes familiares de retraso o ausencia de la pubertad? Entonces, esto es importante sobre todo para establecer el diagnóstico de retraso constitucional del crecimiento y pubertad. ¿Y tiene el paciente un olfato normal o está alterado? Recordemos que dentro de los hipogonadismos hipogonadotrópicos, los congénitos pueden ser con anosmia y sin anosmia. Entonces, sí es importante para orientarnos un poco, entonces saber cómo está esto, ¿verdad? En el paciente. Ahora, dentro de este tipo de patologías, entonces también nos mencionaba que es importante ver al examen físico la talla, el peso, las proporciones corporales y las características sexuales secundarias que presenten. Ya hablamos si las proporciones corporales que nos indican que pueda tener alguna patología específica, como el Klinefelter o el síndrome de Marfan. Y aquí la etiología sería completamente diferente. Luego el kit del olor para valoración de la anosmia y la hiposmia. Es importante ver el tanner púbico, tanto femenino y masculino. Aparte de eso, el tamaño del volumen testicular. Algo bien importante en estos numeritos que aparecen en nuestro orquidómetro es que los valores de 1 a 3 se dice que son prepuberales. De 4 al 12, estos se dicen que son puberales y del 12 al 25 se dice que son de adulto. Entonces, esto es más o menos nos puede orientar. Sin embargo, nosotros siempre hacemos las mediciones respectivas y utilizamos nuestra tablita. Lo otro es la edad ósea del niño, que tenemos nuestras tablitas también, que podemos verificar tanto en niño y en niña cómo es que está. Y el tanner mamario respectivo para las niñas, ¿verdad? Luego, en las pruebas bioquímicas, debemos de dar seguimiento a nuestro paciente cada 3 a 6 meses. No es que nos vamos a olvidar de él o de pensar de que esto se va a solucionar solo y que el paciente no ocupa seguimiento. No, siempre tenemos que evaluarlos para ver si la pubertad en realidad progresó o no progresó y para ver qué otras anormalidades podemos encontrar conforme se van dando las consultas. Lo otro son que podemos dar en las pruebas bioquímicas exámenes generales que nos puedan orientar a lo que puede encontrarse. Biometría hemática, velocidad de eritrosedimentación, nitrógeno ureico, creatinina, pruebas de función hepática. Se dice que dentro de las enfermedades crónicas está la enfermedad celíaca.
Entonces, para determinar esto nos aconsejan los anticuerpos antitransglutaminasa. Luego, de acuerdo al tipo de hipogonadismo, si es un hipogonadismo hipergonadotrópico por las características fenotípicas, entonces ya podemos pensar en cariotipo o pruebas de hibridación genómica. Si hay algo que nos orienta a que nuestro paciente pues tenga anormalidades en la función tiroidea, al examen físico, entonces podemos nosotros pensar en que pueda tratarse de un hipotiroidismo. Y lo otro es que se pueden hacer perfiles hormonales que nos orienten, en el caso de las niñas, LH, FSH y estradiol, y en el caso de los niños, LH, FSH y testosterona. Sin embargo, si en nosotros al examen físico encontramos otras características que nos orienten, que puede ser de origen central, siempre es importante entonces valorar el perfil hipofisiario completo. Y en este caso, pues se pediría el resto de líneas hipofisiarias. Ahora, el test con acetato de leuprolide, se dice que estos se van a dar en una serie de casos. Entonces, siempre es importante tener las determinaciones basales tanto de LH, FSH, estradiol y testosterona. Que estas, pues, al principio puede que estén en niveles muy bajos que no suelen darnos información suficiente al inicio de la pubertad. Es por eso entonces que optamos por hacer este tipo de test. Lo otro que decía es que estos valores prepuberales se pueden encontrar en el límite de significación de los métodos para que se pueda cuantificar. Entonces, un ligero aumento puede ser inapreciable. Sin embargo, si nosotros hacemos la estimulación y vemos que sí hay un aumento verdadero, entonces podemos llegar a una conclusión que el paciente sí está en pubertad. Sin embargo, si hay un leve aumento de estos parámetros, tanto de la gonadotropina como los esteroides sexuales, entonces vemos que se acercan más a los rangos prepuberales. Esto, pues en el caso de la pubertad retardada, se puede hacer para hacer un diagnóstico diferencial entre retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y un hipogonadismo hipogonadotrópico que se quede de forma permanente. Entonces mencionábamos que el acetato de leuprolide es un análogo más potente que el gen RH. Podemos obtener las respuestas de las gonadotropinas, tanto de LH y FSH. Se dice que la respuesta máxima se da aproximadamente a los 120 minutos o a las 3 horas. Es por eso que hacemos las determinaciones tanto basal y luego cada 30 minutos hacemos las determinaciones de nuestras gonadotropinas. Pero en cambio, la respuesta de nuestros esteroides sexuales se van a dar el máximo pico aproximadamente a las 24 horas de la estimulación. En otra literatura dice que aproximadamente a las 18 a las 24 horas y que es en ese momento en que se va a dar entonces la determinación. Nosotros hacemos la estimulación con 20 microgramos por kilo y ayer nuestra maestra pues nos explicaba que es hasta 500 microgramos que se pueden hacer. Yo encontré que el acetato de leuprolide puede ser hasta 500 microgramos, pero que si lo hacemos con nafarelina podría llegar hasta 100 microgramos subcutáneos. Entonces, es importante tener los niveles basales, tanto de LH como de FSH. Entonces, ayer les decía que depende mucho de las unidades también, porque si nosotros tomamos en consideración el libro de pruebas dinámicas, entonces ahí nos dice que LH debe de ser aproximadamente 3 a 4 unidades por litro y la FSH de 2 a 3 y que estos se consideran que son rangos prepuberales. Entonces, si tras la estimulación la LH sube a 5, entonces nos dice que esta está como respondiendo a rangos puberales porque aumentó. Sin embargo, podemos encontrar niveles aún mayores de 5, ¿verdad? Pueden ser 8 en este caso, porque hay otra literatura que dice que si aplicamos 500 microgramos, que tenemos que tener niveles posestimulación más de 8 y que esto resulta que el niño en realidad esté en pubertad. O si tiene como entre mayor es nuestra respuesta a la estimulación entre mayores, entonces este niño se acerca más a la pubertad. Y luego las basales de FSH también se tienen que tomar en consideración. Entonces, ayer vimos que en una literatura dice que lo basal sería
nosotros vimos que en otras unidades de FSH es hasta 1.5 a 2. Sin embargo, en esta nos llega a 10 picogramos ml y que más de 37 picomolas litro, pues es diagnóstico, como quien dice, de pubertad. Ahora, en las determinaciones del estradiol y la testosterona que se hacen a las 18 a las 24 horas, el estradiol basal, que sería en 50 milimolas litro o en 14 picogramos ml, y posestimulación se toma en cuenta hasta 184 picomolas litro. Y la testosterona, que la basal la tenemos nosotros en rangos de 50 nanogramos decilitro, y posestimulación mayor de 90, pues nos dice que el niño en realidad está en pubertad, en rango de pubertad. Entonces esto es bien importante tenerlo en consideración. Luego se pueden dar otras pruebas o otros test, como el test de GnRH. Pero en realidad en varias literatura dice que este no es de tanta utilidad porque no provoca una respuesta tan certera, tanto en las gonadotropinas como en los esteroides sexuales. Entonces, que no nos ayuda a distinguir entre el retraso constitucional o un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. También se puede hacer el test de la gonadotropina coriónica humana. Recordemos que esta se une a los mismos receptores de la LH y por per se, entonces va a estimular los niveles de testosterona. Entonces, se dice de que en el hipogonadismo hipogonadotrópico, pues se van a manifestar como niveles más bajos. La inhibina B en niveles prepuberales también se puede medir y se dice que esta va a estar muy aumentada. Y la prueba de quispeptina también se puede dar, que esta pues no va a ser positiva en el caso de síndrome de Kalman, ni en hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. También podemos utilizar las imágenes. Moni, sí, sí, a ver. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, si regresamos a la prueba con acetato de leuprolide, ¿alguien tiene duda? ¿No? ¿Ya quedó clarita? Doctora, yo tengo una duda. Entonces, para diferenciar el retraso de crecimiento con el hipogonadismo hipogonadotrópico, en los dos va a haber respuesta, nada más que en el hipogonadismo hipogonadotrópico va a ser más alta. No, no, al Es más contrario. alta en el retraso, ¿no? En el retraso constitucional del crecimiento y pubertad va a ser más alta. Más alta. En el hipogonadismo hipogonadotrópico no responde o va a ser en niveles muy, muy bajos. O sea, no va a cumplir el criterio. Uh-huh. Ese siempre es nuestra duda. Imaginen un niño de 14 años que no ha iniciado pubertad y que queremos saber si tiene retraso constitucional del crecimiento o hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer estas pruebas. Los valores de corte varían de acuerdo a la literatura que se revise. En algunos artículos ponen valor de corte más de 9 o más, otros en 8 y otros en 5, ¿sí? De LH. Estas siempre son unidades por litro o miliunidades por mililitro. Por ejemplo, aquí está muy rara la FSH, ¿verdad? Porque siempre son en unidades por litro. Bueno, está en picomolas. ¿verdad? Picomolas. Entonces, bueno, pero la L es la más importante, ¿no? Con LHs basales mayores a 0.3, ya sabemos como que ha empezado la pubertad, pero eso depende de que el ensayo sea un muy buen ensayo con mucha sensibilidad. Pero a veces están más bajitos de eso. Entonces, no es lo mismo empezar con una basal de 0.01 de LH, ¿no? A empezar con una basal de LH de 0.2. Entonces,
también se puede medir en cuántas veces se elevó, ¿sí? Por ejemplo, si está muy bajita la basal del LH y sube a más de 5, claro que ya la damos por buena, ¿no? Si no tenemos un muy buen ensayo y no se miden valores muy bajitos del LH, entonces quizá debamos usar el valor de 8. Entonces ahí depende, o de 9. Entonces ahí depende un poco del ensayo con el que está uno trabajando y cuál es la cantidad mínima que mide desde la basal, ¿sí? Yo creo que por eso varían en la literatura más de 5 o más de 8. Ahora, vamos a imaginarnos que tiene pubertad, el retraso constitucional del crecimiento y que sí está muy retrasado. Ese hipotálamo no está maduro, ¿sí? Entonces, es muy probable que no responda en 0, 30, 60 y 120. Y también por eso se toma la muestra de las 3 horas. Y para ver la respuesta de esteroides, se toma hasta las 24 horas, porque estamos partiendo de la base de que a lo mejor ni tiene priming ese hipotálamo, así que no ha madurado. De hecho, se describe que tengamos que hacer una segunda prueba si no responde en la primera, después de un tiempo, ¿no? Por ejemplo, casi siempre los papás nos van pisando los talones. Entonces, nos sugieren que se haga en 6 meses, pero a veces yo lo he llegado a hacer antes. Una segunda prueba para que ya tenga, como que la primera le haya servido de priming, ¿no? Y hacer una segunda prueba a ver si ya responde, antes de declarar que tiene hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, que nunca le van a subir las gonadotrofinas. Nunca es problema el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿verdad? O sea, si tiene 14 años y tiene LH y FSH alta y testos baja y no tiene pubertad, pues ya sabemos ahí que lo que no funcionan son los ovarios o los testículos, ¿no? Sí. Claro. ¿Sí te lo imaginas bien, Nere? O Sí, sea, doctora, sí. no es problema el hipogonadismo hipergonadotrófico. Sí es problema de pubertad retardada, pero no diagnóstico. Si no le funcionan los testículos o el ovario, se le va a subir LH y FSH y ya para que lo estimulamos, ¿no? Si ya están bien estimulados. Sí. Entonces, esta sirve solo para diferenciar retraso constitucional de hipo-hipo. Entonces, en un segundo estímulo puede ser que ya responda. Y se describen, sobre todo con GNRH, que no es potente, hasta 3 estímulos. Otra forma que es muy práctica, porque así nos quitamos un poco de encima los papás, es darle dosis muy bajitas de testos entre la primera y la segunda prueba, y esa dosis de testos le sirve para hacerle el priming si es que es retraso constitucional del crecimiento. Y luego ya se repite la segunda, y si es retraso constitucional, lo más seguro es que ya respondan. ¿Sí se lo imaginaron? Sí, doctora. ¿Y dosis bajas de testosterona cuánto sería, doctora? Serían como 50. Fíjate que hay una literatura de aquí, del tratamiento, que dice de que al principio para inducir eso se pueden comenzar con dosis muy bajas desde 25 desde 25 miligramos. a 50, ok. Ajá. Y que posteriormente, y que estas las puedes dejar de 3 a 6 meses y que vas valorando. Después se lo quitas en 6 meses y vas a ver que las características sexuales sí se van a seguir dando. Entonces que ya no es necesario que reinicies el tratamiento, sino que mides los niveles de testosterona y van a estar adecuados. Entonces que ya le quitas el tratamiento en realidad. Sí, cuando es retraso constitucional, ese priming sirve para que el solito ya se siga.
Pero en la vida real luego queda la duda si él se va a seguir, ¿no? Porque claro que se iniciaron las características sexuales con esa poquita testo, ¿verdad? Entonces hay que esperar otros 6 meses a ver si el solito se sigue. Y ahí ya depende de nuestro nivel de duda y también de la presión que ejercen los papás. Si nos esperamos los otros 6 meses, así viendo a ver si va a progresar o si le repetimos la curva. Casi siempre lo que me ha presionado a mí es la duda. No vaya a tener un hipo y yo no le estoy haciendo una imagen de ahí arriba porque a lo mejor es por otra causa. Y generalmente ahí le entra a uno la preocupación porque a lo mejor se ven otros datos, ¿no? No, pues que tiene cefalea, ¿no? No se diga si tiene, por ejemplo, este amigo de la imagen, además tiene reducción de los campos visuales, ¿no? Entonces ahí ya más bien ya me ataranté yo, ¿no? Desde el principio hay que mandarle la imagen y ya vamos a saber que la causa es ese tumor, ¿no? Entonces, bueno, siempre entra, hay papás que presionan un montón, no hay que dejarse presionar mucho, pero la verdad es que presionan un montón. Pero siempre está el pendiente de no dejar algo arriba en sistema nervioso central que esté inhibiendo la pubertad, ¿no? Entonces uno mismo también se presiona. ¿Sí les quedó ya clara la prueba? Pues sí, gracias, doctora, muy amable. Perdona, a mí nada más me gustaría dejar entonces los valores que buscamos como estandarizados. Ajá. Yo entiendo que antes de hacerle la prueba sacamos LH, FSH basales. Sí. Y habíamos dicho que LH basal, que nos indica que el paciente ya está en rangos de pubertad, es arriba de 0.3 unidades litro. Sí. Y esa postestimulación, nosotros buscamos que se eleve por arriba de 5 unidades litro. Sí. Ajá. Ok. Y Por arriba de 5 o por FS arriba de 8, ¿verdad? Pero el año pasado nosotros que tomamos un rango, porque es que la literatura, como dice la doctora, es variada. Entonces nosotros dijimos que nosotros íbamos a tomar 5 unidades por litro y que con ese valor nos íbamos a quedar. Pero es que tenemos buen ensayo, nosotros tenemos buen ensayo. Pues aquí podemos medir una basal mayor de 0.3. Entonces, eso está bien y por eso ya con que suba más de 5, pues ya subió un montón de veces, ¿no? Sí, claro. Pero si tienen ensayos que desde las basales ven que el paciente no tiene pubertad y el LH está en 0.6, pues ese no es muy buen ensayo, ¿verdad? Porque son ensayos ultrasensibles. Entonces, a lo mejor ahí sí irse a 8. Pero hagan de cuenta, aquí para nosotros, como tenemos buen ensayo, podemos usar sí. ¿Sí, Héctor? Ok, doctora. Sí, doctora. En clases previas también comentamos que buscábamos una elevación 2 a 3 veces mayor de las basales respecto a la LH. ¿También podemos usar ese rango? Pues ahí nos quedaríamos un poco cortitos. Ese criterio es sobre todo cuando los ensayos no eran muy sensibles. Pero por eso les digo, ¿qué tal que se encuentran con ensayos no muy sensibles? Realmente si sube, es que ese hipotálamo sí funciona, ¿no? Bueno, sí funciona el hipotálamo y ya funcionó la hipófisis. Y hasta encontré literatura que decía ahí, doctora, que puede aumentar, bueno, que se tomaba un rango hasta de 5 veces el valor basal. Sí, también. Sí. En LH dice que puede ser 4 a 10 veces del nivel basal. FSH, lo mismo, 4 a 10 veces. Y siempre hacer la relación.
porque si únicamente se eleva 2 o 3, podría ser prepuberal. Ujú. Al establecer la relación, eso es importante también. Ujú. Sí, podría ser prepuberal, pero no de hipogonadismo, ¿verdad? O de un Y dudoso. que eso también es importante establecerlo, porque puede que se eleve, pero no haya una alza tan marcada como en rangos de pubertad, pero sí en rangos prepuberales. Ujú. Exacto, exacto. Por eso es en el contexto de su caso, ¿sí? Ujú. Y es en el contexto de si estamos revisando pubertad precoz o pubertad retardada, Ujú. ¿verdad? Porque si estamos en lo contrario, en pubertad precoz, que es otro cuadro clínico, puede subir, pero no es pubertad precoz, porque puede quedar en rango prepuberal, ¿verdad? Sí, ¿Mm? claro. Ujú. Y puede ser que en una pubertad retardada nos quede en rango prepuberal porque apenas estamos haciendo su priming con esa prueba, ¿no? O apenas Que repetir. ajá, y por eso luego hay que repetirla, ¿sí? Para ver que sí, finalmente sí va a responder bien y sí se va a seguir solito con la pubertad, ¿sí? Miren, es que tienen que imaginarse, y luego todo eso no está escrito, por No. eso, Ujú. por eso parte del taller es jugar a lo que hacemos en la práctica, ¿no? Y estructurar el proceso de pensamiento, porque puede haber un daño hipotalámico, uno hipoficiario y uno gonadal, ¿sí? Si el daño es hipotalámico y yo estimulo y estimulo a la hipófisis con mis pruebas, pues claro que va a responder, ¿no? Pero nunca va a funcionar el solito. Ujú. Y ahí las respuestas pueden ser tardías. Por ejemplo, a las 3 horas o incluso podemos inducir una respuesta a las 24, pero ese paciente va a necesitar más estímulo porque nunca su hipotálamo ha madurado ni madurará, porque qué tal que es una mutación, ¿no? Que afecta a GNRH. Entonces, no está tan fácil, ¿verdad? No, no, no. Como el O que el afecta al receptor, o que Ajá. afecta a otras hormonas, el PUF1, sí. No, pues no. O Ajá. había el paciente de disgerminoma del consultorio de diabetes, el chico de 18 años que tenía un volumen testicular de 6 mililitros, que recibió radiación, entonces tenía desarrollo pero parcial para su edad. Y luego sí, además está toda esa gama, ¿no? De pacientes que iniciaron la pubertad y luego empezó el problema y ya no la terminaron, ¿verdad? Ujú. O sea, por eso también hay criterio para decir detención de la pubertad, no solo retraso puberal, ¿no? Sino detención de la pubertad. Detención del desarrollo puberal se llama, ¿verdad? Sí, doctora. Ujú. Sí, sí, si trabajamos sobre un eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, que nunca se ha estimulado, puede no responder a la primera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para medir estradiol, tampoco es cosa de que ya rápido se subió el LH y ya rápido las células foliculares empiezan a producir estradiol, ¿verdad? No, pues no. Entonces, No. por eso se pueden requerir varios estímulos. Y por eso pueden ver resultados tan discrepantes en los diferentes artículos, ¿no? Si se lo imaginan bien, entonces mucho va a ser el contexto del paciente, sus ensayos de laboratorio,
y qué tan retrasada tiene la pubertad, la edad del paciente, ¿verdad? ¿Qué más? Pues todo. Los antecedentes familiares también. Familiares, sí. Ahí lo que nos ayuda mucho es el antecedente familiar, ¿verdad? Ujú, sí. Pero luego hay adoptar, ¿verdad? Sí, ya ha pasado. Entonces, bueno, pero sí les debe de quedar claro, porque todo salió porque Héctor dice, vamos a definir valores de corte, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo en LH de más de 5 y de estradiol pueden ser los valores que puso Moni, eso sí pueden ser en picomolas, picogramos o milimolas, ¿verdad? Ujú. Sí, miren, ahí es variable, porque es que en una literatura decía que se tomaba en cuenta de 181 picomolas litros en varios estudios que se habían hecho, pero en otras, y es en el artículo que sale en el Drive, que en realidad ese es el que hemos usado, dice 184 picomolas litros, por eso es que puse yo 184. Pubertad. Ese pH, no sé, yo tengo 0.2. Porque son como los basales. Y el 184 sí está bien, y que equivaldría a 50, pero picogramos. Pero picogramos, ¿verdad? Ajá. Sí. Es que estamos viendo que sí, 14 es muy poquito en picogramos. Sí, bien poquito. Es bien poquito. Y es que el equivalente de 184 picomolas es 50. Ahorita quería meterme a la convertidora. Sí, me metí por... ya. Entonces 50, ahí sería 50 no milimolas litros, sino que picomolas litros. Aquí. Sí. Ajá, esto. Sí, que sería el equivalente de 184 picomolas. Ajá, sería 50 picogramos. Y eso no iría el 14 picogramos. No, no iría el 14. Por ejemplo, nuestras unidades son en picogramos. Y sí, 14 es muy poquito. ¿Verdad? Creo que lo menos que mide son 25. 20. Ajá, sí. Y tampoco es tan mal ensayo. Y aquí tengo la testos. Y es que como ahí en ese, o sea, me puse a pensar, estaba poniendo basal y posestimulación en el mismo cuadrito, y en la testos tiene la basal, que es 20. A ver, no me fijé en la testos, a ver. ¿Qué? Pues el 50. Ajá. Porque 20 nanogramos de cilitro de testos equivalen a 0.7 nanomolitro, que es lo que basal indica el desarrollo de pubertad. Lo que dicen que con 20 sí, es la probabilidad de que en un año desarrollen ya la pubertad. Y que si le subías a 1, que equivale a 25, era de que ya estaba iniciado el eje. Entonces, pero este es con estímulo. Ajá. O sea, me quedó duda porque dije, como aquí veía los dos valores y aquí solo uno, dije, ¿cuál de los? Ha de ser en 90. Ajá, es 90.7. Bueno, es que depende de la literatura ahí también. Pero en varios estudios, y el más confiable, decía que posestimulación es 90.7 nanogramos de cilitro. Posestimulación. Sí, posestimulado. Muy bien. Y una pregunta, y del estradiol basal son 50 picogramos ml y posestimulación es 184, o sea, o es la conversión de ambos basales. No entendí eso. Es la conversión. Es la conversión, pero estos son posestimulación, no son basales. Ah, ya. Como se puso ahí la testosterona 50 basal y posestimulación 90.7. Sí, creo que eso nos confundió un poco. Ah, ok. Sí, es que son dos valores de referencia diferentes y por eso es que lo dejé así. Lo que pasa es que, pero ahora ya está, yo creo. Pero esos serían todos posestimulación. Esos son posestimulación. Ahora bueno, como ponerle basal. Bueno, yo no sé si sigo, doctora, me aferro un poquito. ¿Te falta mucho? Sí, sí.
Sí, no, Me falta el tratamiento y todavía hay un caso sorpresa. sí, no, mejor mañana. ¿verdad? Bueno. Ujú. Una preguntota, doctora, cambiando drásticamente de tema. ¿Cómo sigue el paciente, el posoperado? Ya lo volví a meter a quirófano rosa. Ok. Va a subir a la coronaria porque no está, él está bien, realmente está estable, pero anda como 90, 50, 90, 40. En la mañana comentaron que le habían iniciado aminas. Pero no sirve bien la bomba. Ok. No le pasa, entonces realmente no se ha podido manejar bien eso porque está una dosis bajita, pero no se le puede ir subiendo porque ya se apaga sola, ¿verdad? La bomba. Ok. Pues bueno. Entonces va a subir a la coronaria y yo creo que ya ahí Sí, va a estar mejor cuidado por enfermería en esa parte, pues. y se supone que en la tarde le hacen un ultrasonido, ¿no? Sí. Bueno. Para ver que no esté. No parecería, porque yo creo que ya se hubiera tocado más. Sí, yo creo que fue el residual de la cirugía que por eso, con esa